Leíamos hace pocos días una historia muy particular de todas las que se cuentan después de que los excombatientes regresaron de Malvinas al continente, después seguramente de años de silencio en donde les costaba hablar y ahora sí podemos escucharlos y por eso nos encantó la posibilidad de poder charlar con Aldo Frontino, excombatiente oriundo de Ucacha. ¿Cómo le va? Muy buenos días, Aldo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, Aldo. ¿Cómo está usted? Buen día. Buen día, bien. Todo bueno, bien. Me alegro. Aldo, usted estaba haciendo el servicio militar cuando empezó la guerra de Malvinas. Sí, yo justo estaba entrando con la clase 63, que entramos ese año a hacer el servicio. Bien, ¿dónde le había tocado? En Colonia Sarmiento. Al sur, claro. Al sur, sí. Bien. Estábamos en Colonia Sarmiento. Y cuando... Sarmiento está de Comodoro unos 200 kilómetros aproximadamente. Al sur de Comodoro, bien. Sí. Aldo, Exacto. Y usted, tan jovencito, 18 años, dice, nos vamos a ir a las islas porque hay guerra contra una de las fuerzas más importantes del mundo. ¿Cómo se sintió en ese momento cuando supo que tenía que ir a Malvinas? No, es que no sabíamos nada. No supimos hasta que llegamos a las islas a dónde íbamos. Lo subieron a un avión sin informarle nada. Sin informar nada. Salíamos de Colonia Sarmiento con la idea de que íbamos a sacar a unos chilenos que habían tomado unas estancias en el sur. Así nos tuvieron cuando estábamos en Sarmiento, en Colonia. Bien. Y nos cargaron en los camiones una tarde y bueno, nos llevaron creo que... Aldo... Y ahí nos enteramos cuando nos subieron arriba de los aviones. No, qué horror. No sabíamos que íbamos, ¿o no? Claro. Y ya en las islas, ahí supieron de qué se trataba eso. Y ahí en la isla, cuando llegamos, empezamos a ver cosas raras, ¿viste? Porque... nos dieron a nosotros un armamento, nos dan una caja, cuando estábamos en Colonia, nos dan una caja cuadrada pesada, envuelta en papel. Y nos dicen, no la abran. Bueno, lo primero que hicimos, yo la agarré, hice un agujerito, miré qué había adentro y había munición, pero verdadera, no de fogueo. Claro. Bueno, ahí empezás a pesar cosas raras, ¿viste? Pero todo imaginado, porque no sabíamos nada, de nada. Y bueno, y ahí nos llevaron y llegamos allá a Puerto Argentino y ahí en ese momento se había sacado toda maquinaria que había arriba de la pista y llegamos nosotros a las 10 de la mañana, el 2 de abril. Bien. Y ahí vemos en ese momento, cuando nosotros estábamos ahí, que yo me pierdo del grupo mío y me quedo y pasa... 3 ataúdes que iban a tomar un avión. Y ahí estaba el teniente Esteves y 2 soldados que habían muerto en la primera toma de Malvinas. Claro, los primeros en llegar, digamos. Exacto, los primeros en llegar. Bien. Y ahí se dio cuenta de que se trataba de una guerra. Y ahí empezás a... Sí, pero imagínate, uno no estaba preparado para nada. Estás haciendo el servicio militar, 2 meses antes estás jugando, un chico de 18 años, y a los 3 meses estás en una guerra. Es muy, muy loco, ¿viste? Vos, nunca en la cabeza mía entró eso. Me imagino. Además, el clima, usted de un clima como es nuestra región, en la provincia de Córdoba, ir al frío... Primero en Colonia Sarmiento y después de las islas, debe haber sido tremendo también, ¿no? No, yo sabía una cosa, yo me fui de Ucacha, me voy a Río Cuarto, en remerita, una remerita. Claro. Salgo de remera y de ahí me voy a Holberg. De ahí nos hacen una revisación, nos suben a un avión a Córdoba, en ese mismo día, con una remerita, así que envuelto, metía los brazos adentro de la remera por el frío que pasábamos, y de ahí al otro día en Colonia Sarmiento en remera. Dios, lo que era eso. Y bueno, después te vas aclimatando, ¿no? Claro. Te dan ropa, todo, pero bueno.
¿Y en qué lugar le tocó estar en Malvinas? ¿Qué estaba haciendo? ¿Con qué grupo le tocó estar ahí Yo durante...? estuve con chicos de la zona de ustedes, con chicos de, bueno, éramos todos cordobeses, y estuve con Walter Suárez, que es creo que de Villanueva él. Ajá. Y hay otros dos que no me acuerdo los nombres, pero hay algunos chicos de por ahí. Mira. Y Bueno, nosotros estuvimos en Bahía Fox. bien. ¿Estaban en esas especies de pozos que hacían para esconderse de los ingleses o estaban en otro terreno? Sí, al principio estuvimos en un galpón de una casa, la casa principal, después tenía un cuartito de herramientas, más o menos, y ahí estuvimos durmiendo, ahí viviendo unos 20 días. Mientras esos 20 días íbamos a las posiciones a hacer los pozos, ¿no? Claro. Al principio hacíamos los pozos con lo que encontrábamos, porque allá viste que el terreno de allá es, vos pegás 2 palazos con la palita que te da el ejército y las rompes en 2 segundos, porque hay piedra abajo. Claro. Una capita de 10, 15 centímetros de turba, y después te encontrás con la roca. Claro. Y empezamos a hacer pozos con barretas, con lo que encontrábamos, y bueno, mientras improvisábamos eso, hacíamos pocitos que entrábamos sentados. Y después cuando se dieron cuenta que íbamos a estar más días, porque parecía que estábamos en campamento, se dieron cuenta, empezaron a meter trotil y hacíamos pozos como la gente para poder vivir adentro y estar parados y estar cómodos, ¿viste? Claro. Si no, iban a quedar... Porque yo viví 20 días sentado, durmiendo sentado, que ya al último ya se te hinchaban las piernas, ya tenías que sacar los pies afuera, y cuando se llovía todo adentro, ¿no? Claro. Qué tremendo. No, porque era bravo. Me imagino. Aldo, usted he leído por ahí que con su grupo tuvieron una idea que permitió desorientar a los ingleses. Sí, la idea fue de los oficiales, ¿no? Uh-huh. La idea fue no sé, porque viste, el soldado es raso, el soldado, claro. Mientras no hable, va todo bien. Nosotros, viste, uno lo que tiene que hacer, como, qué sé yo, obedecer. Anda para allá, anda para acá, hace esto, hace aquello, y no pongas un pero, porque no se puede poner un pero. Y fue idea de ellos, de los oficiales. Hicieron esa el teniente coronel Minorini Lima, que era el jefe nuestro, fue el de la idea, y hicieron muchas antiaéreas y cañones con caños de PVC. Se simulaban tener un cañón, pero en realidad eran caños que los iban acomodando para simular. Sí, no teníamos nada más que los fusiles nuestros. Mira, yo llevé un FAP, el FAP, y no lo probé antes de salir, o sea que no sabía si tiraba para un lado o para otro. Claro. Y después las ametralladoras que teníamos, había 3, ahí cerca de la posición mía, que habrá sido unos 400 metros más o menos, no andaban. Andaba una, después las otras. Después teníamos cañones a unos, qué sé yo, habrán sido unos 5 kilómetros en una montaña que había adelante nuestra, una colina, que tiraban a 10 kilómetros y ellos nos tiraban de 25 de la fragata. Una noche los prendieron fuego a la colina, se prendió fuego del bombardeo que le dieron, la incendiaron. Se salvaron todos los chicos porque bajaron por la montaña del lado de atrás, se salvaron todos. Claro. Pero donde te veían en una posición era terrible. Y ellos sacaban fotos porque ellos tiraban bengalas, el cielo se pone naranja, y ahí van sacando fotos en esa época, en el 82. Uh-huh. Iban sacando fotos y de acuerdo a lo que veían, después empezaban el bombardeo. Claro, y nosotros iban los bombardeos picando por todos lados, pero le daban a los cañones eso porque había muchísimos cañones que no. Cuando nosotros nos rendimos, viene es una conversación que después me la contaron a mí, ¿no? Que nos rendimos, viene un mayor y le dice al jefe nuestro que por qué teníamos tantos cañones, y él los lleva a ver los cañones. Claro, cuando los lleva es una toma de pelo, ¿viste? Claro. Y los tocó y se caían todos. Y habrá empezado de 2 metros y terminaron de 50 centímetros, porque los bombardeaban siempre. Los bombardeaban siempre y ustedes lograban que no los bombardearan ustedes con esa estrategia.
Y sí, lógico. A veces venían los bombardeos, porque empezaban los bombardeos, venían y vos veías como un gigante que se te venía acercando, y la tierra te empezaba a vibrar cada vez más. Y la noche, me acuerdo de una noche que empezaron temprano los bombardeos y se venían acercando. Ya la tierra del pozo se caía, ¿viste? Y veías vos, ¡bum! ¡Bum! Y se venía, uy, la puta, digo, hasta acá llegamos. Rezaba un poco y siempre le pedía a Dios que cayera adentro la bomba, ¿no? Y le decía, no me dejes herido, ¿viste? Porque uno ya Claro. te hace una conexión con el más allá que es linda, porque hablabas, salías a hacer guardia y hablabas y te ayudaba muchísimo esa parte. Claro. Pero pedías que te llevara con la bomba y todo, no te va a dejar, ¿viste? Es cosa que hacía uno en la cabeza, Sí, para sí, no pegarse un tiro en los pies, ¿viste? Sí, imaginarse además quedar discapacitado o con alguna así, sin posibilidad de salir de ahí. Exactamente, cosa que vas jugando con la cabeza para no volverte loco, ¿viste? Claro, Porque claro. no es fácil estar que te vengan. Y justo esa noche que se venían las bombas cerca, pasa el barco de la Cruz Roja y se pararon los bombardeos toda esa noche. Y empezaron la madrugada de nuevo. Y cuando se empezó la madrugada, que se viene acercando donde estábamos nosotros, giraron los cañones y fueron para otro lado. Porque esa noche, digo, si seguía así, venía para la zona nuestra. Claro. Y bueno, y cayeron bombas adentro de los pozos que los chicos no estaban. Tuvimos mucha suerte. En el tema de cañonazo tuvimos muchísima suerte. Claro. Cuando regresó, ¿cómo fue, digamos, cerrar ese? Me imagino que no lo cierra nunca, ¿no? Pero ¿cómo fue el volver a casa después de eso? Y el volver, mira, yo volví a mi casa. Yo siempre cuento que la única vez que lloré fue cuando me encontré con un amigo cuando nos traen, creo que fue en Madrid, que nos dejan los ingleses, y estaba formado y me pega un grito un muchacho que jugábamos al fútbol y él tenía 5 o 6 años más que yo. Y me pega el grito. Yo salgo de la formación, me abrazo, lloro como si me encontrara con el nene de 18 años que se fue, ¿viste? Claro. Y lloré una cosa de loco. Y después no lloré más, porque mirá que fui a mi casa, todo, y después ya no. Está bien. Llegué a Ucacha, una odisea para llegar, llegábamos a dedo, porque nos llevaron hasta no me acuerdo dónde, después todo a dedo, ¿viste? Pero la gente nos traía. En 2 minutos subías a un auto y te traían. Claro. Y bueno, después la pasé lindo en Ucacha, y después no fui a ningún lado. Durante 10, 15 años no hablé más de nada. ¿Hasta qué? Y no es que la pasamos mal nosotros, ¿viste? No es, porque hay chicos que la han pasado mal, ¿viste? El cuerpo a cuerpo. Nosotros tuvimos bombardeos y nos tiraban las bombas y nos tiraban los aviones y todo, pero una guerra cuerpo a cuerpo que te están tirando tiros de todos lados, bueno, hay chicos que la han pasado muy mal. Usted me imagino que lo suaviza por su propia fortaleza, pero pensar solo que está pasar días durmiendo sentado en el frío de las islas no debe ser pasarlo mal. Sí. Aldo, me decís mal. Que los trajeron, después que se rindieron los ingleses, lo trajeron al continente. Sí, porque nosotros creo que el 14 de junio fue la rendición. Después que fue la rendición, vamos prisioneros todos a unos galpones de ovejas y nos tienen todos ahí, tiramos todo el armamento, hicimos una montaña como de 3 metros de altura con todo el armamento tirado ahí, y después hubo que levantar los campos minados, que los oficiales y suboficiales tenían marcado con sogas cada campo minado. Se levantó todo el campo minado y yo justo en ese momento ayudé a poner un plastiquito a la mina para no quedarme sentado. Digo, yo voy. Querían a uno y fui yo, que no era peligroso porque era poner un taponcito de plástico, ¿viste? Claro. Una vez que le sacaron el detonador, ya lo otro ya no era tan peligroso. Y después nos traen, tuvimos dos días y después nos van pasando de helicóptero a una fragata, de la fragata al Norland. Vinimos en un barco, creo que era de turismo, grandísimo, inmenso, una cosa que nos llevaron con la fragata, con la lancha de desembarco,
al nivel del mar y entramos en las bodegas. Eran una cosa impresionante grande, gobierno lo que era eso. Bien. Y estuvimos 3 días, creo que 2 días me parece que estuvimos ahí prisioneros y nos trajeron al territorio. Y ahí quedaron a la buena de Dios. Y ahí quedamos, sí, después fuimos a la base, ahí nos llevaron a Coronel Sarmiento y ahí tuvimos unos 10 días, ya nos repusimos un poco con el peso y Claro. después nos dieron la licencia y después volvimos y nos dieron la baja. Aldo, es impresionante escucharte con la entereza con la que soportaste esto, teniendo apenas 18 años, me imagino lo que debe ser en la No, historia. ¿sabés lo que era? Yo no es que me convencía de que era un juego, que no era real. ¿Te das cuenta? Porque si ¿sabés lo que yo veía en algunos chicos? Que no había más brillo en los ojos. Claro. ¿Viste? Y era feo todo eso. Y uno siempre inventando cosas, me metía en las casas, siempre haciendo algo distinto y nunca pensando dónde estaba. Claro. Porque si pensás dónde está, hay chicos que a los 2 días se pegaron un tiro en el pie para pegarse la vuelta, ¿viste? Después terminaron muy mal. Claro. Y si dejás entrar, y lo que no tenés que dejar entrar es el miedo. El miedo, ¿viste? No lo tenés que dejar entrar porque si empieza el bombardeo te da ganas de salir disparando. ¿Y a dónde te escondes? Nada. Lo primero que te dicen, escóndase. Porque una esquirla, la bomba pega a 50 metros y una esquirla qué sé yo, ¿viste? De una bolita de coso te perfora. Así que tenés que tirarte al piso. Y bueno, te tenés que convencer de que es así, ¿viste? Claro. Y es difícil. Imagino. Aldo Frontino, excombatiente oriundo de Ucacha, que con este ingenio lograron salvar la vida. Muchísimas gracias por este contacto con la radio del diario Villa María, y seguramente cuando publiquemos la nota en el diario de papel van a aparecer esos compañeros suyos de esta zona para Sí, hay muchas zonas. ver si se pueden Y yo encontrar. lo que voy a agradecer siempre, haber estado bajo las órdenes del subteniente Villegas, porque fue un tipazo. Mirá que tenía 1 año más que nosotros y fue una persona impresionante, lo que nos cuidó a nosotros y lo que nos hacía sentir él, ¿no? Claro, bien. Fue una cosa impresionante. Y tenía 1 año más que nosotros, 19 años tenía, recién recibido. Un abrazo, Leandro Aldo. Villegas. Ahí lo vamos a destacar también. Un abrazo grande. Un abrazo, que esté muy bien. Hasta luego. Chao, muchísimas gracias.